Ahora sí, comenzamos. Disculpe, estábamos viendo una duda de la tarea. Igual vamos a ver ese Excel que les estoy mostrando. Ese Excel que estábamos viendo está en su carpeta, en la carpeta de aula, en la semana 4, dice clase 8. Clase 08 es el Excel que vamos a trabajar en la clase de hoy. Les muestro en aula, en unidad 1, aquí, creo, paralelo 102, y semana 4, aquí tenemos la clase 8, que es la clase que vamos a hacer en el ejercicio. En la clase de hoy vamos a hacer ejercicios de esa clase. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado viendo esta semana? Hemos estado trabajando con tablas dinámicas. Entonces vamos a seguir con tablas dinámicas, pero además vamos a ver algo de filtros avanzados también. Recuerden que, como les digo, tablas dinámicas es una forma de filtrar dinámicamente. Entonces vamos a ver también algún filtro avanzado y vamos a ver gráficos. ¿Ya? Vamos a ver cómo nosotros hacemos gráficos. ¿Cuál es el objetivo? Mostrarles cómo se hacen los gráficos, trabajar con gráficos, pero definir qué gráfico nosotros vamos a utilizar para determinado análisis. Ya eso depende de los datos y depende de cómo ustedes quieran mostrar los datos y qué quieran hacer con esos datos. Ya eso digamos que quizás sea parte de alguno de otros cursos, de otras asignaturas que ustedes les den, que les muestren y les digan cuál es el mejor gráfico para mostrar determinada información, determinados datos. Pero aquí vamos a ver cómo nosotros hacemos estos gráficos. Entonces vamos a empezar por los gráficos y luego vamos a seguir con las tablas dinámicas. Vamos a hacerlo de forma dinámica, como vimos en la clase pasada, y vamos a trabajar un poquito también en grupos para ver estas tablas dinámicas. Les comparto el Excel, el mismo que estábamos haciendo, que les estaba haciendo ahora el ejemplo. Borramos por acá algo que no necesitamos. Estábamos agregando nuevo. Y nos vamos, aquí tenemos varios problemas y nos vamos a los gráficos. Aquí tenemos los resultados. Les hice un resumen de algo que tuve que tabular, que tuve que analizar de un artículo que se publicó hace poco. Y estos son algunos de los datos que tiene. No importa que esté en inglés, no necesitamos saber los conceptos, vamos a hacer análisis sobre esos datos. Si ustedes se fijan, y aquí tenemos muchos datos, una única tabla muy bonita, pero tenemos datos que no sabemos cómo. Cuando lo vemos en una tabla, vemos tantos por cientos y si ahora yo les pregunto así de rápido, ¿qué año, por ejemplo, en tipo de investigación, qué año está en 0% todo el año? Miramos de repente y tenemos que empezar a mirar y ver qué año es. Sin embargo, si nosotros hacemos un gráfico, el gráfico nos va a decir de una qué año está en 0. Entonces, para eso vamos a agregar un gráfico para ver en el tipo de investigación, queremos saber qué año o qué años están en 0. Aquí tendríamos que ponernos a mirar, pero vamos a hacerlo en un gráfico para ver visualmente o gráficamente, valga la redundancia, cómo es esto. Tenemos dos formas de hacer gráficos. Las dos formas las podemos encontrar aquí en insertar. Una en la que nosotros podemos escoger, aquí vemos, tenemos la tabla completa, pero yo quiero este pedacito de aquí. Queremos escoger el gráfico directamente sin configurar mucho. Para eso seleccionamos, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos la tabla o el pedazo de la tabla que queremos hacerle el gráfico y venimos aquí a gráfico, fíjense. Tenemos la opción de gráfico y aquí tenemos varias opciones. Y entonces en estas opciones, la gata me quiere tomar el agua, en estas opciones vamos, déjame mover. En estas opciones decimos aquí, una vez que tengamos seleccionado, vamos a gráficos recomendados. Y fíjense que aquí nos muestra diferentes gráficos. Vamos a escoger, por ejemplo, un gráfico de barra. Seleccionamos y aquí tenemos nuestro gráfico de barra. Fíjense que ya de momento podemos decir qué años están en 0. Vemos que aquí, por lo menos el 2 y el 3 están en 0. ¿Ya? Pero nosotros no queremos que nos muestre 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros queremos que nos muestre el año. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos venir y decir, seleccionamos el gráfico, siempre seleccionando el gráfico, vamos aquí donde decimos seleccionar datos,
Y donde vamos a seleccionar datos nos muestra que nosotros queremos que en lugar de 1, 2, 3, 4 y 5 nos muestre los años. ¿Dónde están los años? Aquí, fíjense, en editar, porque aquí ya tenemos los nombrecitos de arriba de nuestra tabla, entonces no queda más que estos sean los años. Decimos editar y seleccionamos los rótulos. ¿Qué son los rótulos? El nombrecito de la fila. Seleccionamos en la flechita, venimos y seleccionamos nuestros años y damos aceptar. Y listo, ya se nos muestran cada uno de los años. Y ahora ya tenemos los años. Ahora queremos nosotros, además, darle un estilo más bonito a nuestro gráfico. Nosotros podemos cambiarle el texto, podemos la letra, podemos venir aquí inicio y cambiarle el tamaño de la letra, ¿sí? Seleccionamos completo y cambiamos el tamaño de la letra, ya esos son puros formatos, pero nosotros también podemos darle un diseño rápido. Si se fijan en el enunciado del ejercicio, le dice, use formatos distintos, estamos usando el primero, por tanto es distinto, y nos dice, use diseños rápidos y estilos diferentes. ¿Ya? Ese diseño rápido lo encontramos, marcamos el gráfico, vamos a diseño de gráfico y lo encontramos aquí. Me dicen si hay algo que no entiendan, ¿sí? Vamos aquí a diseño gráfico, diseño rápido y desplegamos. Y fíjense mi gráfico cómo va tomando diferentes formas, ¿ya? Un diseño más rápido, le puedo mostrar la tablita, la misma tablita se la puedo mostrar aquí debajo. El diseño que ustedes deseen, el que más les guste en ese momento lo pueden seleccionar. Y también podemos darle, lo pongo para acá, podemos darle otro estilo de diseño que lo tenemos aquí al lado, miren, le podemos dar los colores y cambiar, tenemos más y podemos cambiar según nuestros gustos. Y a eso es a lo que se refiere estilos de diseño y diseño rápido. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se puede cambiar a donde aparecen los puntitos abajo, los de colores? ¿Sí? ¿Cómo se puede cambiar esa información? ¿O no se Pero, puede? ¿qué quieres cambiar? ¿La información o los colores? No, la información, lo que dice ahí. Lo que dice aquí, lo que va a decir aquí es los valores, es estos valores que tenemos aquí. Si se fijan, aquí nos está mostrando estos valores de aquí. ¿Ya? Esos valores, si nosotros queremos cambiarlo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Podemos venir aquí mismo donde decimos seleccionar datos y en lugar de esto, si queremos modificarlo, mira, voy y ¿qué es lo que quiero? El nombre de la serie, vengo y selecciono o selecciono otro o escribo lo que yo quiero que me muestre. ¿Ya? Y ahí me va a ir cambiando entonces esos nombres. Si yo quiero hacer un cambio, si yo quisiera cambiar, nosotros podemos también, en este caso ya no nos da la opción, pero en otros casos podemos cambiar las filas y las columnas. En este caso es un gráfico ya y nos los deja de esta forma que es de barra, pero también nos da la opción de nosotros cambiar en su momento filas o columnas. Cambiar el tipo de gráfico. Ahora yo no quiero que sea este que hice, quiero que sea de líneas y vengo y cambié el tipo de gráfico. Y si no quiero que me muestre esto aquí debajo, vengo a diseño rápido y digo, yo lo quiero que me lo muestre así y vengo y selecciono. ¿Ya? Profe, ¿cómo pasó el gráfico de línea? Ah, vengo aquí donde dice cambiar tipo de gráfico, les muestro aquí, cambiar tipo de gráfico, y ya el gráfico que yo tengo hecho, entonces selecciono y me vuelve a mostrar todos y digo, yo ahora lo quiero de barras horizontales, selecciono y me lo cambio a las barras. Manteniendo los otros diseños anteriores en cuanto a este tipo de diseño, en cuanto al color de aquí, eso sí ya me los mantiene. Lo que hace es cambiar el tipo de gráfico. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, tenemos otra forma de crear nuestro gráfico. También vamos a insertar, vamos a gráfico, y ahora yo quiero crear un gráfico desde cero. Yo quiero que sea de barras, selecciono barras, me salen 0. Y ahora voy aquí mismo donde digo seleccionar datos, y ahora yo digo el rango de mis datos. Yo quiero ahora seleccionar
vamos a decir el mismo, yo quiero seleccionarlo, y fíjense que ahora me muestra, ahora los años, no me los está mostrando, simplemente me los está poniendo aquí. Él sabe que son 5 filas, pero no sabe qué valores van aquí. Entonces yo quiero modificarlo y voy a ponerle el nombre. Le pongo el nombre acá. Y fíjense que este me va a salir diferente. ¿Ya? Yo tengo cada uno, todavía no tengo el año porque el año representa los colores. Entonces yo vengo aquí, yo puedo venir a diseño rápido para que me muestre esos valores. ¿Ya? En este caso, ahora nosotros no los está seleccionando, no está poniendo bien los rangos, nosotros podemos decirle, vamos a cambiar, me lo tomó el primero, únicamente el primero, que seleccioné aquí mal, le decimos, vamos a seleccionar este que es el 2015, vamos a, no, este es el que es el 2015, nada más, aceptar, ahora vamos a este para el 2016 y vamos a seleccionando de uno a uno los valores que nosotros queremos que nos muestre, aceptar, modificar, seleccionamos, aceptar o directamente yo puedo escribirle aquí 2019 y le damos a aceptar. ¿Ya? Y nos muestra entonces ahora los colorcitos es al revés de como lo habíamos hecho anteriormente, pero si nosotros queremos, ya aquí si queremos quitarle algo, le quitamos algo a los valores. Y así nosotros vamos formando desde cero nuestro gráfico, ya sea seleccionando, nosotros también podíamos quizás comparar, no sé, podemos comparar nada más que para un año. Vamos a, yo quiero comparar nada más para este, le damos a insertar este gráfico, por ejemplo, y solo voy a comparar que los valores para un único año. Ahora yo quiero aquí que me los muestre así, por ejemplo, o me los muestre así, ¿ya? Tengo que cambiarle los valores, vamos aquí a seleccionar, miren aquí los valores, le damos editar, rango, y le damos el rango, que son estos valores que seleccioné aquí, le damos a aceptar y nos los muestra. En este caso lo seleccioné todo porque sí me decía rango, y no como antes que me decía de uno en uno. Le damos a aceptar y aquí nos falta la serie que queremos decir que sea 2015. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro gráfico únicamente para el 2015. ¿Dudas hasta aquí, muchachas, muchachos? Los gráficos es, nosotros también podemos ir jugando y viendo el gráfico como más nos guste, si no nos dan una restricción de que debe ser un gráfico de barras o debe ser un gráfico de pastel, ustedes hacen el que ustedes quieran, les digo porque en la tarea hay un ejercicio que es de gráfico. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Entendieron bien sin problema? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, después yo les subo los gráficos. Este ejercicio, en esta hoja también, hay otro enunciado que dice completitud. Y este completitud me está diciendo que lo que quiere es que aquí yo agregue una columna y que esa columna me diga completo o incompleto. ¿Cuándo me va a decir completo? Cuando todos los valores que están sean distintos de 0, es decir, que sean mayores que 0. Y me va a decir incompleto cuando alguno de esos valores sea igual a 0. ¿Qué función creen ustedes que debería ocupar? ¿Qué función creen ustedes que yo debería ocupar para lograr escribir completo o incompleto en esa columna? ¿No es la función sí? Muy bien, la función sí, debemos ocupar la función sí. Y esa función sí, ya que debemos validar varios elementos, debe ir acompañada, debe ir combinada con alguna otra función. ¿Qué me dicen? Sí, conjunto.
podríamos utilizar, es muy posible que funcione el sí conjunto, les voy a decir como les dije al otro paralelo. No lo probé con sí conjunto y entonces no quiero asegurarles que funciona, ¿ya? Porque no la probé. Entonces, si no la pruebo, no aseguro, pero es muy posible que funcione. Pero si usamos sí, ¿con qué otra función ustedes creen que me facilite o que me posibilite a mí o que me permita a mí realizar más de una validación en el mismo sí? Con la de i, Dar otro sí. Podemos usar otro sí, muy bien, y podemos utilizar un y, muy bien. Nosotros podemos utilizar, solo que ahora sí, si utilizamos sí, es como si estuviéramos utilizando sí conjunto, ¿ya? Y la idea es que me valide de una, que todos estos valores sean mayores que 0 o que sean iguales a 0. De una sola vez, porque si se fijan, se recuerdan, la función sí conjunto, la función sí, por ejemplo, tiene 3 parámetros. Uno que es la condición, otro que es el valor verdadero y otro que es el valor falso. Es decir, que si yo aquí uso otra función sí, en alguno de estos tengo que darle un valor verdadero. En algún momento tengo que darle un valor verdadero. Entonces, al final, lo que pasa es que ese valor verdadero tiene que ocurrir cuando todos se cumplan. ¿Alguien aquí? Ese valor verdadero tiene que cumplirse cuando se cumplan todas las condiciones, ¿ya? Entonces, para que eso se cumpla, una buena solución es utilizar un y. Que yo pueda decir, si en el i, si esto es mayor que 0, y 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 todo eso es mayor que 0, entonces escribe completo. ¿Y cómo hacemos esto? Déjenme escribir esto por acá, para que quede. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? Pues, por ejemplo, utilizamos un sí, y en el lugar de la condición, ahora como tenemos que poner más de una condición, utilizamos un y, pero más de una condición que me facilita poner una única palabra. ¿Ya? ¿Y qué es lo que digo? Si esto es mayor de 0, si esto es mayor de 0, si esto es mayor de 0, esto es mayor de 0, lo voy a hacer para estas primeras columnas nada más, esto es mayor de 0, si eso es verdadero, porque este i, ya verán ahora, si todo eso se cumple, entonces yo voy a escribir completo. Esto es como si yo estuviera diciendo aquí, si esto es igual a verdadero, verdadero, si todo eso que yo tengo ahí es igual a verdadero, escribe completo. Si no, escribe incompleto. ¿Ya? Y me está escribiendo completo porque todos estos valores son mayores que 0. Esta función i, ¿cómo es que funciona? La función i y la función o nos va a decir únicamente verdadero o falso. Claro. Déjame quitarle el verdadero. Y ella me va a devolver, ¿ven? Lo que me devuelve es verdadero. Entonces yo lo que estoy verificando aquí, si todo esto es verdadero. Pero cuando es verdadero, lo podemos poner o podemos no ponerlo. Si por el contrario yo dijera que eso, si todo eso es igual a falso, entonces lo que yo tendría que hacer es cambiar, ven, una misma función, ¿cuántos resultados tiene? Aquí yo digo incompleto, porque significa que alguno de esos valores no es mayor de 0. Entonces, lo que cambiaría es el orden y sigo obteniendo el mismo resultado. ¿Entendieron lo que hice, muchachas, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, ahí yo lo hice con la función sí. ¿Qué pasa? Voy a copiar esto por algún lado, voy a copiarlo por acá, para obtener ese resultado. Yo lo hice con la función sí. Ahora yo quiero, igual vamos a dejarlo en verdadero, para completo e incompleto. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar la función o? Yo puedo decir, si
este es igual a 0, o este es igual a 0, o este es igual a 0, eso me va a dar verdadero cuando uno de ellos sea 0. Por ejemplo, si yo uso la función o, la vamos a usar aquí, la función o solita, yo voy a usar la función o, fíjense, ahora yo voy a preguntar si es igual a 0, es lo que yo voy a decir, si este es igual a 0, y o este es igual a 0, o este es igual a 0, o este es igual a 0, o este es igual a 0. ¿Ya? Me da falso. ¿Por qué me da falso? Porque todos son distintos de 0. Entonces me va a dar verdadero cuando al menos uno sea 0. Y es lo que yo quiero. Si uno es 0, ya me tiene que dar incompleto. Por tanto, ¿qué yo voy a hacer? Utilizar esa función. Yo puedo utilizarla también dentro de un sí, por ejemplo. Ahora yo digo sí. Sí, utilizo la función o, punto y coma, ¿y cuál es mi valor verdadero? Es decir, mi valor verdadero es cuando uno de esos valores sea 0. Yo digo completo. Y si eso no ocurre, entonces es porque es... No, si ocurre, disculpen, si ocurre, es porque es incompleto, porque uno dio 0. Y si no ocurre, es porque ninguno dio 0. Y aquí me cambió, y básicamente, me faltó la coma, paréntesis me lo puso, y básicamente es como este que hicimos aquí, en el que poníamos igual a falso, es casi lo mismo que este que hemos puesto aquí, lo que no tenemos que igualar a falso, porque esto es como si nosotros tuviésemos puesto, poniendo, esto es lo mismo que si nosotros dijéramos verdadero. Si eso es igual a verdadero es porque uno de sus campos es 0. Por ejemplo, si yo copio aquí, para abajo, fíjense como este es incompleto, y si nosotros revisamos, bueno, aquí todos son 0, pero en este caso de aquí, fíjense cómo tenemos valores con 0 y valores que no son 0, y sin embargo nos da incompleto. ¿Entendieron cómo nosotros usamos la función si unida con el i y con el o? Sí, profe. Eso les va a servir, les va a ser útil para la tarea, ¿sí? Cómo nosotros utilizamos la función i unida con el o. Pero es más importante saber qué nos devuelve el i y el o. Nos va a devolver únicamente verdadero o falso. Entonces nosotros vamos a validar cuando eso sea verdadero y cuando eso es falso, y ahí nos va a cambiar. Y vimos cómo en el resultado verdadero, en un sí, si la condición es de una forma, ponemos una cosa, y si no, ponemos la otra, y como nos varía y como para una misma función, podemos darle diferentes respuestas. Entonces, aquí tenemos, seguro ya vieron, tenemos varios problemas, tenemos 6 problemas, el último es esta base de datos más larga. Si quieren, si eso no nos alcanza, lo podemos seguir haciendo en la próxima semana, que vamos a tener una semana para ejercitar para el certamen. La semana que viene, ya les voy adelantando, lo que vamos a hacer es ejercicios con todo lo que hemos visto. Tablas dinámicas, filtro, funciones de buscar, todas las de buscar, contar y todas esas funciones que hemos dicho. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en grupo. Antes de eso, ¿les gustó trabajar en grupos? Sí, a mí sí. Entonces, el resto, si no dicen que no, asumo que sí entonces. Sí, estuvo entretenido. Entonces vamos a trabajar en grupo y vamos a hacer al menos estos 5 problemas, de esos al menos hacer uno. ¿Ya? Pueden hacer uno, pueden hacer 2, el tiempo que nos dé. La clase se acaba a las 12:05, entonces unos 20 minutos antes regresamos y revisamos todo. Entonces son unos 10-15 minutos en los que vamos a trabajar en grupos y vamos a ver cómo hacemos, cómo resuelven, ¿sí? Ahora al tiro les voy a crear los grupos de 5 también estudiantes. Hemos perdido algunos estudiantes, seguro no quieren trabajar en grupo, ¿ya? Entonces, cuando eso pase, ustedes también me dicen y ahí vemos igual si alguien no quiere agregarse a un grupo, me dice y se queda conmigo en la sala principal, ¿sí? Me puede escribir y lo hacemos así y vamos viendo las dudas que tengan, ¿sí? Creo los grupos. Bueno, ya estamos aquí todos de vuelta.
¿Cómo les fue en la solución de los ejercicios? Nos devolvió en plena resolución de uno, profe. Sí, me imagino, disculpen, pero es que si no, después no nos da tiempo de tratar de verlos entre todos, ¿sí? Estaba viendo una duda y no me di cuenta de avisarles. Entonces, en la primera tabla dinámica, aquí tengo que arreglar que dice duplicado está mal escrito. Entonces, primera tabla dinámica. ¿Qué tenemos en la primera tabla dinámica? ¿Qué nos está diciendo? Como les dije en algunos grupos, estos filtros, disculpen, estas tablas dinámicas tienen muchas formas de pedirnos a nosotros las cosas. Y algunos nos dicen, mira, yo quiero en las filas esto, yo quiero en las columnas esto, pero otros no. Y este es el caso de los ejercicios de este día. En que nos piden algo y nosotros debemos ser capaces de llegar a ese algo, pero no nos han especificado dónde quieren, cómo quieren esa configuración. Entonces, en ese caso, ¿qué nosotros vamos a hacer? Leerlo, ver, interpretar el ejercicio, y nos está diciendo, muestre el total cobrado por cada uno de los tratamientos agrupados por categoría. Ya yo sé que las categorías van a estar arriba y los tratamientos van a estar abajo. ¿Dónde? Donde los ponga, en la fila o en las columnas. Vamos a ver qué tal pasa todo. Vamos a insertar nuestra tabla dinámica. Tabla dinámica, seleccionamos nuestro rango. Seleccionamos el rango. Venimos, queremos que escribirlos en esta misma hoja. Seleccionamos y tenemos nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a configurar nuestra tabla dinámica. Nos está diciendo categoría y tratamiento. Categoría y tratamiento. Entonces tenemos tratamiento y categoría. Por defecto, ven, si nosotros seleccionamos, si yo quiero seleccionar, nada más que seleccionarlo, por defecto me lo pone en las filas. Si nosotros queremos, lo dejamos así de momento. ¿Ven cómo lo estamos agrupando? Tratamientos agrupados por categoría. ¿Y qué es lo otro que nos dice? El total para cada uno de esos tratamientos. Entonces, estamos hablando de total, tenemos una única fila con valores, una única columna con valores, por tanto es el precio. El precio va en los valores. Agregamos los valores, nos dicen la suma, perfecto. Ya tenemos, no tenemos que hacer nada más. Y tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Qué nos piden en las columnas? No nos están pidiendo nada, únicamente ese precio. ¿Qué pasa si yo lo quise poner aquí? Fíjense, si lo puse aquí, como que la tabla nos va a parecer un poco sin sentido, ¿ya? Va a ser una tabla, vamos a tener los valores, pero un poco raro. Entonces ahí nosotros, por sentido común, la ponemos para acá para que nos quede una tablita más entendible. Profe, ¿Sí? ¿y el segmentados por esteticistas? Y ahora vamos a agregarle la segmentación. Recuerden, seleccionamos la tabla y vamos a análisis de tabla dinámica y tenemos aquí que dice insertar segmentación de datos. Insertamos y que nos está diciendo los campos que tiene nuestra tabla y nosotros la queremos aquí por esteticista. Damos a aceptar y ya tenemos la segmentación. Recuerden que al final la segmentación es una forma de filtrar, pero más visual, donde cada botoncito es cada uno de los valores que tiene ese esteticista. Cada uno de los valores de ese campo, entonces, ahí yo tengo mi segmentación de datos. No nos están pidiendo filtrar directamente, porque si nos pidieran filtrar, entonces nosotros que hubiésemos tenido que hacer, pasarlo para acá. Si nosotros quisiéramos filtrar por dos valores, por ejemplo, por esteticista y fecha, pasamos para acá. ¿Y ven? Y tenemos dos valores de filtro. Nosotros podemos poner todos los valores de filtro que nosotros queremos. Pero bueno, en este caso no nos están pidiendo el filtro, sino esta segmentación. Y nos están pidiendo además escala de tiempo. Seleccionamos nuestra tabla, vamos a análisis de tabla dinámica, insertar escala de tiempo. La escala de tiempo únicamente nos va a mostrar aquellos campos que sean de fecha. Marcamos fecha. Y ya ahí nos están pidiendo específicamente del mes de enero, pues entonces en nuestra escala de tiempo nosotros seleccionamos únicamente el mes de enero y nos va a mostrar aquí el mes de enero. Podemos marcar enero, febrero o podemos marcar ambos. Esos son los únicos meses, por tanto si ya yo marco los otros meses no van a haber cambios en los valores. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Pero nuestro ejercicio tiene un pequeño detalle y algo nuevo que vamos a ver y algo que los va a diferenciar. Y es que nos está pidiendo el precio duplicado. ¿Qué significa el precio duplicado? Que a ese precio yo lo voy a multiplicar por 2. Pero es un valor que ya yo voy a calcular, es decir, un valor calculado. ¿Cómo yo hago eso? Porque si nosotros vamos a nuestra tabla, no tenemos esos valores aquí, no tenemos esa nueva columna. Seleccionamos la tabla, vamos a análisis de tabla dinámica, nos seleccionamos aquí en anotar, fíjense, miren esto que tenemos aquí que dice campos, elementos y conjuntos. Y aquí desplegamos la flechita y nos va a mostrar, miren, campo calculado, elemento calculado, ahí lo que necesitamos, crear una lista de fórmulas. Ahora lo que necesitamos es un campo calculado. ¿Qué campo queremos calcular? El precio. Damos doble clic, lo que yo hice fue dar doble clic arriba del nombre y ahora yo quiero multiplicarlo por 2. Esa es mi función, el precio por 2. Y le pongo el nombre que yo quiero, precio duplicado. ¿Ya? Y que le doy aceptar. Y fíjense que se me creó mi nueva columna con los valores de mi tabla dinámica. Y esa columna también va a variar de conjunto con los otros valores, van a variar también porque depende del precio y por tanto me va a cambiar. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces en este problema lo que vimos nuevo fue el campo calculado. Era lo que tenía distintivo, digamos, este ejercicio. ¿Podemos pasar al problema 2? Sí, profe. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? En el problema 2 nos están pidiendo muestre el total ingresado por cada esteticista en cada tratamiento. ¿Ya? Primero hacemos eso y después entonces nosotros nos vamos a la segmentación por categoría y el gráfico dinámico. Este ejercicio mostrar el total ingresado por cada esteticista en cada tratamiento. Ya sabemos que vamos a tener esteticista y tratamiento. Y la intersección es el precio. Agregamos, insertamos nuestra tabla dinámica, insertar tabla dinámica, seleccionamos nuestra tabla, seleccionamos donde nosotros la queremos crear, marcamos aquí y agregamos entonces ya nuestra tabla dinámica. Y ahora aquí, ¿qué nos están pidiendo? Tratamiento, ¿cierto? Vamos a marcar tratamiento y esteticista. Mire, yo lo puse así, pero si ustedes quieren, lo pueden poner a la inversa. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si lo ponemos a la inversa, nos quedan muchas columnas porque son muchos tratamientos. Entonces, quizás entendemos mejor la tabla con los tratamientos en la fila y las esteticistas en la columna. Pero ojo, no se los están pidiendo, entonces ustedes lo ordenan como ustedes quieran. ¿Y qué nos dicen? El precio, y el precio es la intersección de ello. Y ya tenemos aquí nuestra tabla dinámica, donde por cada tratamiento vamos a tener por cada esteticista su precio. ¿Y qué nos están pidiendo? Además, la segmentación por categoría, pues nosotros seleccionamos nuestra tabla, agregamos segmentación por quién, por categoría y aceptamos. Y tenemos nuestra segmentación. ¿Hasta aquí alguna duda? Pero este ejercicio tiene un detalle, y es que nos dice agregar un gráfico dinámico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nuevamente, si nosotros señalamos la segmentación, lo que nos sale son las formas de diseño para esa segmentación. Ustedes pueden darle el diseño, miren, que ustedes deseen, los tamaños, ahí como ustedes quieran. Si queremos agregar un gráfico, marcamos la tabla, y vamos ahora, ¿a dónde vamos a ir? Profe, disculpe, ¿dónde lo hizo? Todavía marcamos la tabla y vamos a análisis de tabla dinámica. Ah, ya. Y aquí voy a borrarle lo que teníamos, y aquí donde es que nosotros vamos a ir específicamente, espérate, porque ahora no tengo marcada la tabla dinámica, vamos aquí a análisis de tabla dinámica, y aquí vamos a donde dice, miren, gráfico dinámico, ¿ya?
Y este gráfico funciona de la misma forma en cuanto al diseño del gráfico que vimos anteriormente estático, en el que nosotros vamos a agregar un gráfico dinámico. Fíjense, tenemos los mismos tipos de gráficos. Vamos a dejarlo en columna, vamos a ponerlo lineal. Vamos a ver qué es lo que nos diferencia del otro gráfico. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Le podemos dar los mismos diseños que vimos anteriormente. Aquí nosotros vamos a diseño de gráfico. Vamos aquí, fíjense, tenemos diseño rápido de esto. Le ponemos el que nosotros queremos, el diseño. ¿Ya? ¿Y qué es lo interesante de este gráfico? Que nosotros podemos filtrar sobre el mismo gráfico. Fíjense que aquí nos apareció esteticista. Por tanto, nosotros si queremos ver a Ana nada más el gráfico de Ana, vemos el gráfico de Ana. Si queremos ver un determinado tratamiento, seleccionamos únicamente los tratamientos que nosotros queremos ver para Ana, ¿ya? Y nos sirve, a diferencia del gráfico estático, este gráfico en el mismo gráfico, nosotros podemos hacer diferentes filtros en el mismo gráfico. ¿Ya? Es la diferencia de este gráfico con respecto al gráfico estático. Y fíjense como aquí me sale Ana porque es el gráfico únicamente de Ana. ¿Alguna duda en cuanto a los gráficos dinámicos? No está genial. No, Están viendo la pantalla, ¿cierto? Que se me perdieron los... Sí. Entonces, vieron, es muy potente porque el mismo gráfico permite hacer en un mismo gráfico quizás muchos gráficos que nosotros hacíamos anteriormente, porque si nosotros queríamos hacer un gráfico únicamente para Ana, teníamos que hacer un gráfico para Ana. Y ahí nos ahorramos quizás de hacer 5 gráficos, en este caso estamos haciendo un único gráfico y podemos ver a cada una de las esteticistas. Entonces, ¿dudas en este? ¿Puedo pasar al siguiente? Pues vamos al siguiente. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tenemos un detallito. Y este detalle es que nos dicen, muestra el promedio por cada tratamiento en cada mes. Y si nos guiamos, nosotros tenemos la fecha, pero no tenemos un campo que sea meses, sino lo que tenemos es la fecha. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con esa fecha. De momento vamos a trabajar con la fecha. Entonces vamos a insertar nuestra tabla dinámica. Insertar tabla dinámica, qué bueno que aquí ya me tenía marcada la tabla. Insertar tabla dinámica en una hoja, en esta misma hoja la marcamos aquí y damos aceptar. Y ahora, ¿qué nos está pidiendo? Vamos a ver los tratamientos y la fecha. Por tanto, nosotros sabemos que vamos a trabajar con tratamiento y con fecha. Tratamiento y fecha. Ahora, la fecha, dejen porque como he hecho varios, ya me las manda, ya las tengo ya. Entonces, ven, tratamiento y fecha, pero nosotros queremos quizás poner la fecha aquí en la columna, no queremos dejarla ahí. Fíjense que nos está mostrando, ¿qué? Cuando uno pone fecha, o sea, si está la categoría meses. Sí, lo que pasa es que eso es porque, como en la misma hoja hice la clase anterior, se quedó en la memoria grabada, ¿entiendes? Por eso lo puse en estado sin agrupar. Ya. Lo que le sale, volvemos aquí, vamos a ver si ahora lo volvemos desde cero. Si yo selecciono tratamiento y selecciono fecha, porque me lo está tomando agrupado, ¿entiende? Pero normalmente les sale así como les estoy mostrando yo ahora. Les va a salir con las fechas directamente. Entonces, así es como les va a salir la primera vez que lo hago. Tratamiento y fecha. ¿Y qué es lo que quieren? Los precios. Ponemos el precio. Ya ven, si nos fijamos aquí, están todas las fechas con todos los precios, algo que no es leíble y no está por mes. En ese caso, no me están diciendo directamente que debo agrupar, pero nosotros vimos en la clase pasada que existe algo que nos permite agrupar por determinadas condiciones. ¿Ya? Si es una fecha, nos permite agrupar por año, nos permite agrupar por meses, por trimestre, por días, y si son años numéricos, podemos agrupar de 10, de 5, de 2, de la cantidad que nosotros queremos. Vemos que en el ejercicio no nos piden agrupar y sin embargo tenemos que agrupar. ¿Qué vamos a hacer? Que es normalmente como les van a decir, cuando ustedes estén trabajando en un trabajo,
en la vida real ya, les van a decir, mira, yo quiero que me des la suma por meses, pero nunca la persona que te va a pedir la información te va a decir, mira, para eso tienes que ir al LELSE y agrupar. No, tienen ustedes que ser capaces de lo que les piden, con lo que ya ustedes saben, darle una solución. Y esa es la solución que vamos a dar ahora para lo que nos están pidiendo. Llegó el jefe y nos dijo, yo necesito el promedio por cada tratamiento en cada mes. Y ahí no nos está diciendo cómo y nosotros vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En fecha, venimos aquí, seleccionamos una fecha, porque es lo que vamos a agrupar, y decimos grupo, crear grupo de selección, y en este caso vamos a seleccionar meses. Y cuando nosotros seleccionemos meses, nos va a mostrar los meses que tenemos. Como tenemos enero y febrero, únicamente nos va a mostrar los meses de enero y febrero. Si por casualidad mi fecha estaba aquí, bueno, ahí nos va a quedar de esta forma la tabla y ahí ustedes como más les guste. Pero este ejercicio no nos está pidiendo la suma, nos está pidiendo el promedio. Vamos a los valores, clic derecho, configuración de campo de valor, y aquí vamos a donde dice promedio, aceptar, y lo que nos está mostrando ahora es el promedio de los valores. ¿Entendieron aquí, muchachas, muchachos? Sí. El resto, además de Manuel, ¿los demás entendieron? Muchachas, Josefina. Sí, profe. Ya. Sí, profe, se entiende. Sí, Entonces, profe. vimos que este ejercicio, más que es sencillo, casi no nos pide nada, pero ¿cuál era el detalle? Agrupar por meses. Entonces vemos cómo en cada ejercicio tenemos un detallito que nos puede servir en algún momento, que no verlo en todos los ejercicios juntos, que a veces no entendemos. Entonces, vamos al 4. Ya, y no nos pedía nada más. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio 4. Muestre el total ingresado por cada tratamiento, sabiendo que se aplicó un descuento en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué ustedes creen que debemos hacer aquí? Porque total ingreso cada tratamiento. En filas, el tratamiento. Vamos a ir armando, entonces vamos a insertar nuestra tabla dinámica. Rango, seleccionamos nuestra tabla dinámica. Siempre quizás le vamos haciendo el esqueleto de la tabla y después vamos agregando las demás cosas que nos piden. Aquí lo ponemos aquí y tenemos nuestra tabla dinámica. Ya sabemos que tenemos que tener tratamiento. Seleccionamos el tratamiento y muestra el total de los tratamientos. Por tanto, nosotros en las columnas lo que vamos a tener es el total. Pero nos está diciendo algo. Que hay que restarle los... Que hay que restar el descuento. Nosotros sabemos que tenemos el precio, ¿ya? Pero a ese precio hay que restarle ese por ciento, ese descuento. Entonces, nosotros recuerden que habíamos visto en tabla dinámica, habíamos visto aquí a campos, elementos y conjuntos que nos permitía a nosotros agregar, calcular un valor, un campo. Entonces nosotros venimos a campo calculado. En este caso seleccionamos el campo, nosotros queremos, vamos a ver en precio, nosotros queremos precio menos descuento. ¿Ya? Nosotros queremos el precio menos el descuento, ¿cierto? Y vamos a ponerle, no sé, precio total. Precio total. Damos a aceptar. Y aquí tenemos el precio total y el precio. El precio ahora ya nosotros no lo vamos a necesitar, lo quitamos y nos quedamos únicamente con el precio total, la suma, y aquí lo que vamos a tener es la resta entonces de este con este valor. ¿Ya? Y listo, tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Qué nos dicen? Crear segmentación por categoría y esteticista. Bueno, ya nosotros sabemos que una vez tocamos la tabla, vamos a análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos por quién, por categoría y esteticista. Y se nos agregan nuestras dos segmentaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar eso en los filtros, queremos hacer 2 filtros, vamos a agregar los filtros. Yo quiero que sea por categoría, mi filtro, y ¿por qué más dijimos? Por tratamiento.
categoría, era categoría, no, categoría y esteticista. Y aquí yo puse tratamiento. Era la segmentación por esteticista. ¿Ya? La segmentación por categoría y esteticista la tenemos aquí, categoría esteticista, pero queremos agregar también el mismo filtro, para que vean cómo también nosotros agregamos dos filtros. Podemos agregar dos filtros y tenemos aquí los dos filtros. Si se fijan, esto y esto hacen lo mismo. Si yo pongo aquí corporal, miren cómo el filtro me cambia. Si yo pongo aquí Camila, me va a cambiar el filtro, porque es lo mismo, lo que una forma es más bonita, más visual que la otra, porque aquí yo tengo que desplegar y seleccionar y dar a aceptar. Tengo como que dar 3 clics y aquí con un único clic yo resuelvo el problema. ¿Hasta aquí entendieron? Profe, ¿podría Sí. explicar de nuevo cómo hizo lo de los precios para restar el precio original menos el Ya. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si me deja eliminar esta columna. No me la deja, porque es parte de la tabla dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tabla dinámica, ahora que como yo había cerrado, vamos aquí, mostrar, y puedo mostrar la lista de campos. Vamos a borrar esto de aquí. Quitar campo, ¿ya? Lo eliminé de mi tabla dinámica. Tengo mi tabla dinámica, me pide que el precio debe ser la resta del precio menos el descuento. No tenemos ese campo, es un campo calculado. Entonces nosotros venimos, ¿a dónde venimos? Que vamos a hacer análisis de tabla dinámica y venimos aquí, a esta opción que tenemos, aquí mira, uy, déjame anotar, marcarla, acá. Venimos acá, esa nos permite a nosotros agregarle campos a nuestra tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desplegamos campo calculado. ¿Y qué campo nosotros queremos calcular? Ahora nos sale aquí porque ya lo teníamos agregado, pero ¿qué queremos calcular? Precio, damos doble clic, precio, menos, bien, descuento. Y aquí le pongo el nombre que yo quiero. Precio total nuevo, para que sea un nuevo campo. Y le doy a aceptar y ya me muestra el nuevo campo que yo calculé. ¿Ahí entendiste? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, muchachos, muchachas, los ejercicios que nos quedaron por aquí, nos quedó este otro, que son dos ejercicios muy interesantes también. Los vamos a ver en la próxima clase, que de hecho ya les voy a ir agregando cosas para poder hacer más filtros, para poder hacer funciones de búsqueda y trabajar con bases de datos más grandes. Estas son bases de datos oficiales, por decirlo así. Y vamos a ver cómo trabajamos con más datos quizás en la próxima clase. Vamos a ir preparándonos para el certamen. Entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? Tablas dinámicas, donde vimos cómo agregar un gráfico dinámico, cómo hacer una agrupación por meses sin que me lo pidieran explícitamente, ¿ya? Cómo agregar un campo calculado. Vimos también cómo agregar gráficos estáticos, además, en otras tablas, y vimos también cómo usar la función si unida con el i y con el o. ¿Ya? Entonces, con todo lo que hemos visto, ya ustedes están preparados, más que preparados, de verdad se los digo, para enfrentarse a la tarea. No la dejen para último momento, vayan haciéndolo y la semana que viene, que van a ser básicamente 2 clases de recuento de todo lo que hemos visto, ahí también podemos ver todas las dudas que ustedes tengan, al igual que siempre me pueden escribir cada vez que tengan dudas. Entonces tengan una linda semana. El certamen es el 14 de mayo. Entregan la tarea el viernes que viene y al viernes siguiente es el certamen. El certamen es como pero une las 2 tareas, ¿ya? Recuerden que ustedes han hecho 2 tareas y por supuesto, aquí ahora ustedes hicieron quizás 2 filtros avanzados, 2 tablas dinámicas. En un certamen van a hacer menos, pero van a hacer posiblemente algo de todo, ¿ya? Van a Esto, hacer... profe, es como que une toda la materia, pero no es tan extenso, porque igual la tarea, por lo Exacto. menos, yo no me demoro 1 hora 10 haciendo. No, por supuesto es un certamen que les da tiempo a hacerlo en ese tiempo. Yo en la clase pasada les hice un ejercicio de buscar que tenía, o en la anterior,
que había que buscar el valor del dólar y todo. Ese ejercicio fue un ejercicio de un certamen. Ya, sí, me acuerdo. Ya, Que la ese tarea que dio ejercicio, ahora no es tan larga, ¿eh? Para el 7 de mayo. O sea, más bien rápida. sí, de hecho, la tarea en una semana podían hacerla, lo que tienen más tiempo, pero el certamen es para que lo puedan hacer en ese tiempo, ¿ya? Pero va a tener de todo, no es que le salga una función de cada cosa, pero puede que le salga un contar y no le salga un contar sí conjunto, pero sí le salga un contar sí, ¿entiendes? Entonces, les va a salir así como que de todas las cositas les sale algo. Igual es muy posible que la coordinación haga algún certamen tipo para la semana que viene en que nosotros hagamos esos certámenes de preparación. Recuerden hacer la tabla que les dije que debían hacer con 100 filas, ¿sí? Ya, eso era 100 filas y 16 columnas, ¿cómo era? De 5 o 6 columnas y al menos 100 filas. Ya. ¿Ya? Entonces es eso. De todos modos, yo voy a buscarle certámenes anteriores y vamos a hacer ejercicios de esos certámenes anteriores la semana que viene, para que vean cómo es que sale y algún certamen de eso. Vamos a ver si hay alguno, no recuerdo si en alguno había tabla dinámica o es que se agregó después. Ya. Entonces, nada, nos vemos la próxima semana. Tengan una linda semana, un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao. Nos vemos, chao. Chao. profe. Chao, chao. Profe. Chao.